Seconza, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva Económica con Magín Díaz. Señores, son las 9:05. Magín Díaz está con nosotros en este inicio del año 2025 y desde luego que nos va a describir el camino inmediato de cuáles él considera que son los mayores desafíos internos de nuestra economía. Sí, vamos. Dale, Magín. Adelante, Magín, sin miedo. Bueno, primero feliz año a todos. Ustedes quieren que yo hable del futuro. Sí. No, de este año inmediato. Ustedes saben que sobre todo porque tú dijiste que los intereses de la deuda se están comiendo el presupuesto. Uno de los más grandes economistas de la historia, Irving Fisher, de los grandes economistas del siglo XX, de la Universidad de Yale, era el referente de la economía en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Y en el año 1929 dijo, aquí no hay ningún riesgo de una crisis. Dijo él. El mercado financiero va bien. Y una semana después vino la Gran Depresión. Y ese era el mejor economista que había en el mundo. O sea que es difícil pronosticar. Obviamente uno tiene un marco de referencia y el gobierno lo tiene también, por eso publica su cuadro macroeconómico. La verdad es que siempre hay quejas de la economía, eso no hay duda, pero termina otro año con estabilidad macroeconómica, que es un concepto esotérico, ¿verdad? Nadie lo entiende mucho. Y la gente no lo tiene que entender. El Banco Central, yo siempre he dicho, no está para ganar un concurso de popularidad. Y por eso la clase política en el mundo entendió que los bancos centrales deben ser independientes porque tienen que tomar decisiones difíciles que a veces son impopulares para mantener esa estabilidad. Entonces la economía viene creciendo el doble que América Latina, la inflación está controlada. Eso es otro concepto que la gente no entiende porque los precios están altos, los precios, sobre todo los productos agropecuarios, suben y bajan, pero a nivel monetario la inflación está controlada. El tipo de cambio terminó en 61, bien. Ahora no lo podemos tener todo. Para lograr eso, las tasas de interés tuvieron que estar altas. Y seguirán altas. Y yo creo que... Terminó en 61.35. Correcto. Pero como yo soy macroeconomista, da lo mismo. Pero un poco más de volatilidad, y eso era muy esperado. Desde hace un año hemos hablado de eso porque las tasas de interés están muy altas en Estados Unidos. Yo creo que uno de los riesgos principales sigue siendo el nivel de las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no van a bajar tan rápido como se pensaba inicialmente. Entonces han bajado un poquito, pero la Reserva Federal ya ha dicho que no tiene necesidad de bajarla tan rápido porque la economía está creciendo mucho y la inflación todavía no está en su meta de 2%. Entonces, para el Banco Central nuestro es un reto que las tasas de interés sigan altas. La tasa de referencia de 10 años, que es la de referencia para la emisión de bonos soberanos, está en 4,5%, eso es alto para los estándares de los últimos 20 años y eso encarece el financiamiento para países como el nuestro. Y eso no va a bajar porque el déficit fiscal en Estados Unidos está altísimo y la deuda está muy alta. Entonces, yo creo que eso es un reto este año. No veo riesgo de inflación. No veo un riesgo de una crisis macroeconómica. ¿Por qué? Porque los indicadores del sector bancario están bien, no hay un riesgo de una crisis bancaria y el Banco Central tiene reservas internacionales y eso te garantiza que no va a haber una crisis cambiaria. Ese no es el problema. El problema es el que hemos venido hablando durante 3, 4 años. Es un gobierno con una restricción brutal, maniatado, porque no tiene holgura para hacer obras. El gasto corriente se lo está comiendo. Entonces yo creo que ese va a ser el tema. O sea, el problema de esta economía son los problemas estructurales. Yo creo que el problema macro está, digamos, resuelto. Hay un Banco Central que hará lo que tenga que hacer, tomará medidas para tratar de que baje las tasas de interés. Y lo que hay es que ver
esperar que las tasas de interés altas pues no desaceleren la economía. Yo creo que ese va a ser el reto de política económica. Bueno, bienvenida doña Consuelo. Muchas gracias. Hello, people. Hello, people. Perdonen, era que estaba con Julito así. Qué bueno, qué bueno. Mira, me interesa algo. Hola, Magín. Se metió y hizo la pregunta. De una vez. Pero tú crees que ya se Tiene el turno. No lo podía dejar tranquilo. Magín, lo que sucede es lo siguiente. La señora Yellen está dando unas declaraciones muy graves, diciendo que Estados Unidos tiene el problema del financiamiento de sus gastos, que todo esto sigue siendo un problema. Solamente la última vez bajaron otra vez el tipo de interés. Y dicen que para este año puede que no suceda bajar el tipo de interés. Todo eso va a repercutir sobre nosotros. Y ella está avisando de que la situación es difícil en los Estados Unidos económicamente. Mira, Estados Unidos, ¿cuál es la crítica que se hace en los últimos años? Que la economía ha crecido mucho, pero ha sido incapaz de bajar su déficit fiscal. Entonces el déficit fiscal de Estados Unidos está entre 6 y 7% del PIB. La deuda ya se ubica en 100% del PIB. Ellos tienen obviamente más holgura para endeudarse, es el país todavía más seguro, se endeuda en su propia moneda, pero mientras el déficit siga alto y la deuda siga subiendo, las tasas de interés no van a bajar. No van a bajar. Entonces el Banco Central, por ejemplo, ha dado la señal en las últimas reuniones de bajar su tasa de política monetaria, pero la tasa de mercado no ha bajado, porque el déficit está muy alto. Entonces, sí. Eso va a ser un reto grande para las autoridades, para el Banco Central, porque se le complica bajar las tasas de interés acá, sí. Y para el gobierno también, porque si la tasa a 10 años en Estados Unidos se ponen en 5%, ya tú no puedes emitir aquí deuda en dólares a 5%, porque tienes que emitirla a 5 más el riesgo país. Entonces eso aumenta el costo de nuestro endeudamiento. O sea que eso se repercute en la economía sin duda, dominicana, claro. sin ninguna duda. Hay que darle seguimiento porque me he dado cuenta como que no se han tomado en cuenta la situación en Estados Unidos y lo que la señora Yellen dijo. El Banco Central lo toma en cuenta, claro. pero yo digo nosotros. Cualquier cosa que pase en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis que hubo en los años 80 fue porque Estados Unidos subió su tasa de interés a 20% y de paso nos quebró a todito. Sí. Entonces no va a subir a 20%, pero parece que estamos en una época de altas tasas de interés. Hay que tomar en cuenta. Magín, casualmente ahí quiero ir. El éxito económico y la estabilidad económica de los países pequeños en un mundo globalizado, eso es muy relativo, porque usted depende fundamentalmente del mercado global. Sí, pero esa alternativa siempre es mejor que ser una economía cerrada. Claro. Entonces, el beneficio de ser una economía abierta al comercio, a los flujos de capitales, supera con creces no hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que vivir con los vaivenes internacionales. Estamos de acuerdo. Eso. Ahora mismo, Magín, el mundo está en ascuas con Donald Trump. Donald Trump ha dicho que su palabra preferida se llama arancel. Y ya él ha dicho que viene entre un 10 y un 20 a sus aliados. Es que tiene que hacerlo. Oye bien, entre un 10 y un 20 a sus aliados de Europa y Canadá y otros. Y a China, que es un competidor, dice que hasta un 60% de tasa de aranceles para algunos productos. Estamos hablando de los 3 motores económicos de la economía global. ¿Qué puede significar eso para República Dominicana? Mira, si tú juntas 2 o 3 economistas, nunca se ponen de acuerdo, ¿no? En casi todo. Ahora, donde hay mucho más consenso de todas las universidades, las ideologías, excepto los muy extremistas, es que los aranceles altos son malos. El libre comercio tiene una aceptación muy generalizada en la profesión. Entonces, por eso es que los economistas se juntaron para oponerse a Trump. La mayoría de los premios Nobel, los profesores de Harvard y de MIT, de todo el mundo. O sea, subir aranceles es una pésima política. Ahora vamos a ver qué él hace. Si él sube, lo primero que va a pasar es que van a subir los precios en Estados Unidos. Sí. O sea, él se estaría dando un cuchillazo él mismo. Y él no es tonto. Sí, hablan de una inflación hasta de 9.8. Claro, entonces es difícil que él haga eso. Ahora, él parece que va a usar los aranceles como
una arma de intimidación, negociación. como un arma de negociación. Sí. Ahora, si él lo sube como él ha dicho, eso va a ser malo primero para Estados Unidos y para el resto del mundo también. Volviendo al patio, volviendo a la República Dominicana, usted ahorita señalaba algunos aspectos positivos de cómo terminó a nivel macroeconómico el país. Muy bien. Y cómo empezaba, Mejor ¿verdad? que toda Latinoamérica. Este 2025. Gracias, Virgilio. Sí. Entonces, pero yo quiero darle algunos elementos para ver que usted me dice qué le da eso a usted para este año 2025. Pero un de orden ahí. Nosotros estamos mucho mejor que América Latina. Exacto. Eso no hay duda. Tenemos menos inflación históricamente. Crecemos al doble. Tenemos más de 10 años creciendo al doble. Somos una de las 3 economías históricamente que más ha crecido, con Chile y Panamá. Pero Chile hace más de 10 años que no crece. Ahora, y eso es un ejercicio que tenemos que hacer los economistas, que es una recomendación que me dio un profesor mío. Ya no podemos estar comparándonos con América Latina, porque nos estamos comparando con mediocridad. Entonces, ¿cuánto creció Corea para desarrollarse durante 40 años? 8%. ¿Cuánto creció China? 10%. ¿Cuánto creció Vietnam? 10%. Entonces, nosotros crecemos 5%, que es el doble de América Latina, pero eso es la mitad de lo que hay que crecer si queremos dar un verdadero dar el salto. salto. Entonces, ya es el momento, y nosotros como economistas... De buscar otros paradigmas. Sí, y Andy ya ha escrito varios artículos comparándonos con Vietnam, por ejemplo. Entonces, tenemos que compararnos con los países que realmente se han desarrollado. Precisamente por eso, ¿qué le da a usted lo siguiente? Intereses de la deuda se comen el presupuesto, el pago de intereses. Eso lo dijo usted. Baja inversión pública. Aumento del gasto corriente. O sea, se aumenta la deuda para también cubrir los gastos corrientes. ¿Qué le da a Magín Díaz todo esto para el año 2025? Bueno, eso no me da una crisis inminente, me da un problema estructural serio que hay que abordar, que lo hemos hablado aquí. Esos números me indican que no hay sostenibilidad en las finanzas públicas, que el gobierno está haciendo lo que puede. La falta de infraestructura, que ese es casi mi tema favorito aquí, lo estamos viendo. Ese desastre, esas tragedias en las carreteras, falta de infraestructura, eso no se resuelve con señalización ni nada. Eso hay que invertir, hay que ampliar las vías, hay que ponerlas mejores, hay que hacer túneles elevados, yo lo he dicho muchísimo. O sea, el gobierno va camino a hacer este va a ser el periodo de menor inversión en infraestructura de los últimos 60 años. Y eso no... Bueno, lo que pasa es que no es una crisis macroeconómica. Ahora, lo que hay es, esto no es un problema para mí, no es un problema del gobierno. Esta es la realidad de las finanzas públicas. Los intereses están creciendo 20% por año. ¿Cuánto hay presupuestado de intereses este año? 300 mil millones de pesos. Eso es casi lo mismo que educación. Entonces, como la economía ha crecido mucho, la deuda más o menos se ha estabilizado como porcentaje del PIB. En 45, 46%, la deuda del gobierno. Con el Banco Central es más o menos 60%. Pero los intereses no se han estabilizado, los intereses siguen subiendo. Entonces, las recaudaciones, el gobierno dice, bueno, van bien, pero tenemos 4 años que los ingresos que recauda el gobierno no cubren el gasto corriente. Exacto. Hasta el año 2019, aquí solo nos endeudábamos para inversión pública, que es lo que te dice la teoría. ¿Hasta qué año? Hasta el 2019. Sí. Tú te endeudas para proyectos de largo plazo. Ahora, el aumento del gasto corriente ha sido tan grande que los ingresos que recauda el gobierno no dan. Entonces, eso es un problema estructural, eso es un problema que va a afectar la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía y que está afectando la calidad de vida de nosotros. Imagínate que no somos nosotros. Hay un dato histórico este año, 2025, 55 países en todo el mundo van a invertir más del 10% de su presupuesto solo para pagar intereses por deuda. Correcto, pero solo para pagar intereses. A mí no me importa lo de esos países. Espérese, a mí me importa la República Dominicana. Señor, es aquí que yo vivo, señor. Déjame dar la información. Siempre venimos con la comparación de que 10 países, y a mí que me importa Discúlpeme, déjeme dar la información. Pero no peleen. Déjeme dar la información. Usted Pero no le dé. Yo no estoy en política. Eso lo tenemos. No estoy en política, estamos en enero. Pero es que ese no es el problema. No estoy en política. Ese no es el problema, hermano. Magín, Es la costilla que los intereses de la deuda siguen creciendo. La deuda sigue creciendo. Y parece ser que ante el fracaso de la reforma fiscal, el camino que va a tomar el gobierno es seguir endeudándose.
¿Puede ser eso un problema a corto y mediano plazo para la estabilidad macroeconómica? A corto plazo. No pregunte eso porque tú sabes la respuesta. Tú la preguntas para que te den la respuesta. Formuló una pregunta, consejilla de él dice, no hay crisis a mediano plazo, perfecto. No puede ser eso. Bueno, ¿por qué no hay crisis que uno no la ve este año? Porque nos seguimos viendo muy bien respecto a América Latina. Sí. Entonces, las calificadoras de riesgo nos evalúan en términos relativos. Okay. Si alguien va a invertir en América Latina, ¿dónde invierte? En el país que está en términos relativos mejores. Entonces, el gobierno, que tiene que emitir este año 5.500 millones de dólares de deuda, lo puede invertir porque las calificadoras de riesgo le han mantenido la calificación. Ahora, si seguimos así, bueno, esto puede seguir 10 años, probablemente no. Puede seguir 2 o 3 años, probablemente sí. Ahora, cada vez tenemos holgura. Cuando el COVID, que la deuda aumentó muchísimo, vino un choque de salud, vamos a buscar deuda, pero si ahora viene otro COVID, no tenemos tanta holgura para endeudarnos. Entonces, deuda alta también significa tasa de interés más alta. Entonces, bueno, ya tenemos que irnos sentando y ver si el gobierno solo no puede, pues como sociedad, si nos podemos sentar a ver qué hacemos con la finanza pública. Eso está muy bien. Entonces, Magín, definitivamente no hay la posibilidad de una rediscusión fiscal. Eso no está en el ambiente. Bueno, esa es una decisión del gobierno. Yo creo que... Mira, pero debería plantearlo también, no el gobierno, sino todos los sectores. Bueno, ahora todo el mundo... Eso nos interesa a todos. Después que el gobierno retiró la reforma, todo el mundo quiere la reforma otra vez. O sea, pero no la que sometió el gobierno. De otro tipo, de otra manera. ¿Y tú crees que ese es el motivo por el que el presidente no haya emitido unas felicitaciones de Navidad? Una felicitación de Año Nuevo. Está guapito, maestro, por eso. Mira, tiene pique. Está quillado, como dice la gente. Está quillado. Mira, lo que pasa es que el presidente es muy popular y yo creo que el gobierno pensó que esa popularidad se iba a traducir en un apoyo a una reforma tributaria. Y no ha sido así. De hecho, le salió mal. Esas vistas públicas fueron un desastre para el gobierno. Ahora, significa que el gobierno tiene que analizar y ver, bueno, qué puede aprender de eso. No es solo la macroeconomía, entonces. Hay una queja con la calidad del gasto público. Ahora, ¿cuál ha sido mi posición? Todas las críticas fueron contra el gasto corriente. Bueno, pues vamos a enfocarnos en que necesitamos más inversión, a ver si por ahí podemos convencer a la gente de que el gobierno, el país necesita estabilizar la finanza pública, eso no hay duda. Ahora ya es una decisión política del presidente. Mi intuición es que si el gobierno somete una reforma con otros elementos, también la gente la va a rechazar. Porque hay una molestia con el gasto público de una parte de la población que está pagando impuestos para mantener a una parte que vive del Estado. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso va a haber que destrabarlo. Ojalá que sea a través del diálogo, porque si no, eso lo va a destrabar una crisis, como pasó en el año 90 o en el año 2003. Pero y no nada queremos de llegar eso ahí. se vislumbra ahora mismo. No se vislumbra. ¿Qué le podrías decir a dominicanos que viven en Estados Unidos que están pensando invertir en el país e incluso retirarse? Yo estuve hablando con varios de ellos con diferentes tiempos sin venir al país. Unos hace un año, otros 3, 5, 6. Pero el común denominador, alarmados con los niveles de inflación. Tú dices, un nivel de inflación controlado, aunque la gente no lo entiende. Pero ellos decían, es sorprendente cómo están los precios, aún para nosotros que ganamos en dólares están altos. ¿Cómo se hacen los que ganan en pesos en República Dominicana? Mira, ¿qué le dirías a esos dominicanos? Lo que pasa es que hay cosas que un economista no puede explicar. Realmente, si tú analizas la economía, los datos económicos de Estados Unidos, estos 4 años de Biden fueron bastante buenos. Excepto que hubo 2 o 3 años de inflación, que se controló bastante rápido y que vino también en parte por choques externos. Pero después, una economía creciendo muy por encima de su potencial, desempleo en el mínimo histórico, o sea, la desigualdad ha bajado, o sea, la pobreza, pero la gente entiende que la economía va mal. Entonces, no existe el nirvana en la tierra, siempre va a haber disgusto. No hay duda de que a nivel macroeconómico este es uno de los países mejor manejados, que esa es la mayor garantía para la inversión de largo plazo. Lo que ven los inversionistas no ven
muchas cosas. ¿Cómo va la macro en ese país? Este es un país que tiene la macro bastante controlada. Hay problemas estructurales serios, pero es un país donde la inversión a largo plazo rinde fruto. Y la estabilidad política también. Correctamente. Y aquí hay estabilidad. Para fines de inversión, en los que quieran retornar, hay buenas condiciones. Sí, claro. En principio. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Gracias, Magín. Gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Cambio y fuera.